Yo soy Nairet, yo soy comedora compulsiva, abstinente por el día de hoy y sé que estoy abstinente porque peso y mido mis alimentos de la hoja gris. Se los comparto a mi madrina con un día de anticipación y no como nada entre comidas más que agua, café o té. Y lo más importante para mí es mi poder superior, mantener mi alimento espiritual y respetar mi plan de comidas. Y bueno. Eh, Estoy contenta porque el 3 de noviembre cumplí mi primer año de abstinencia GCA, sin fallas en comportamientos. Gracias por su alegría. Eh, Me costó mucho eso, modelar mi carácter para cumplir con la rigurosidad que tiene GCA, que a mí me ha funcionado mucho. Eh, a mí vivir este proceso me ha ayudado mucho a reconciliarme, en principio, con los números, a saber que ponerle un número a la cantidad de comida que voy a comer, para mí ha sido una bendición, porque no me excedo de allí, ni escucho a mi enfermedad cuando me dice que coma menos. Cuando yo llegué a GCA, yo supuestamente tenía una abstinencia, traía una abstinencia y esa abstinencia, en verdad, yo me estaba desnutriendo mucho. Yo comía muy mal, estaba perdiendo peso, pero yo estaba manipulando el programa para perder peso, porque yo creía que eso era abstinencia. Y yo sentía que si yo tenía la abstinencia, yo iba a poder llegar a Dios y yo iba a poder arreglar mi vida, porque mi vida estaba bastante hecha a pedazos. Ya yo me considero una adicta. Eso quiere decir que el tema de la comida me empezó a afectar muchas áreas de mi vida, que no era nada más la parte física, mi salud, sino que estaba afectando mis relaciones con mi familia, afectaba mi relación en mi pareja y sobre todo estaba afectando mi trabajo, porque yo estaba en un punto donde me estaba escondiendo mucho, donde estaba muy deprimida, muy aislada de la gente, muy agresiva, muy violenta. Tenía mucho miedo, muchos temores. Entonces yo estaba en un punto donde estaba muy inútil ante la vida. Y yo sí sentía desesperadamente que yo necesitaba tener la abstinencia para poder enfrentar y arreglar todo lo que estaba mal en mi vida, que me estaba poniendo en un riesgo muy grande. Porque no generar dinero para una persona adulta es algo muy importante, porque entonces, ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a pagarme un techo? ¿Cómo voy a vivir, verdad? Eh, yo estaba tan avergonzada de mí que yo ni siquiera podía llamar, hablar por teléfono con mi familia, porque ¿qué les iba a decir? ¿Qué estaba haciendo con mi vida? ¿Que cómo estaba? O sea, ¿estás bien? No, estoy mal porque no estoy haciendo nada con mi vida. Entonces yo cada vez me aislaba más y yo sentía que estaba cayendo en un punto muy, muy peligroso, muy peligroso. Entonces para mí la abstinencia, yo me siento así mucho como los alcohólicos. O sea, yo no, yo escucho a veces compartir que dicen, no, es que yo quería estar flaca y yo quería rebajar. Y yo les decía, yo quería vivir, yo quería trabajar, yo quería hablar con mi papá y no sentir vergüenza. Yo quería eso. Y yo le pedía mucho a Dios que qué era lo que yo tenía que comer, porque, ajá, yo sabía que ella estaba en un grupo de comedores compulsivos y que habían alimentos que eran alérgicos, pero no lograba atinar, no lograba entender cómo yo iba a hacer para saber cuáles alimentos eran alérgicos para mí y cuáles no eran alérgicos para mí. Y yo le pedí a Dios, ayúdame, ayúdame porque no sé qué hacer. Yo, ¿qué tengo que hacer? Probar toda la comida que existe en el planeta para saber cuál me sirve y cuál no me sirve. Y si no llega ese día, y si me muero antes de que ese día llegue, y bueno, y llega la hoja gris a mi vida y me dicen, come esto, yo se lo juro que yo sentí que era Dios que me había dado esa hojita y me había dicho, come esto, ya no sigas buscándome por todos lados, come esto. Y aparte de eso me dan cantidades.
Al principio para mí fue muy difícil porque para mi abstinencia yo lo asociaba con dietas, dietas lo asociaba con comer muy poco y cuando me dan estas cantidades para comer, para mí fue muy difícil. Yo recuerdo que yo lloraba, yo llegué a botar comida porque yo decía, yo no me voy a poder comer todo esto es demasiada comida. Y la botaba y me enojaba y duraba hora y media comiendo, duraba muchísimo comiendo. Y yo decía, no, ¿qué es esto? Yo no voy a poder con esto. Pero me fui acostumbrando, fui viviendo el proceso. Fui viviendo el proceso, me equivocaba pesando. Mi vida era tan caótica, tan desordenada. Y todo comenzó, mi vida comenzó a ordenarse con esas tres comidas. Yo recuerdo que toda mi vida, todo el día, las 24 horas se me iba pensando en las comidas, pesando las comidas, adquirir el hábito de tener mis alimentos abstinentes en la nevera un día antes del día, ¿verdad? Porque yo tenía que planificar y yo no le podía decir a mi madrina, mañana voy a comer esto y esto, y no lo tenía en la nevera. Yo tenía que tenerlo adelantado para yo poder decirle a mi madrina lo que iba a comer el día siguiente. Y eso para mí fue un reto, una montaña de reto. Por eso digo que para mí esto fue un proceso, adaptar en todo, porque yo era una persona muy adicta. O sea, imagínense un loquito en la calle, Nada. todo perdido, sin saber a dónde ir. Así era yo. Y me estaban poniendo orden. Y fue doloroso. Y fue muy doloroso porque yo sentía, veía mi enfermedad, veía mi locura, veía que cómo era posible que yo no podía tener la comida un día antes porque no tenía plata y empezar a ver cómo llegaba la comida, cómo pasaban las cosas y yo tenía para tener un día antes, mañana voy a comer esto. Y empezaba a ver el milagro y ese milagro me daba rabia. Me daba rabia porque decía, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Porque yo le tengo que pedir ayuda a Dios para esto. Pero así fue, así fue. De milagro en milagro, iba empezando a vivir la fe, a ver que Dios sí estaba en mi vida, que me estaba ayudando, que me estaba ordenando la vida, lo que yo no había podido hacer. Dios lo estaba haciendo por mí. Y ese orden y esa estructura empezó con esas tres comidas diarias. Entre comida y comida era un infierno, porque, ¿qué hago ahora? ¿Para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Empezaba a hacer llamadas. Me recuerdo que mi madrina me ponía a reportarle las llamadas y las juntas a las que yo entraba al día y empecé a hacerlo. Empezaba a hacer mis tres llamadas, empezaba, hoy entré a esta junta, muy compulsiva con las juntas, en ese momento lo necesitaba. Me servía porque tenía una vida muy vacía, una vida donde no tenía rumbo, no tenía para dónde ir y entonces la llenaba con un programa. Por lo menos estaba en programa, por lo menos estaba escuchando recuperación, repetir el mantra, repetirlo, repetirlo, repetirlo. Me salvó de querer comer entre comidas, de querer tomarme algo con un alimento que sabía que era comida, que no lo podía tomar. Y el mantra me salvaba porque se recitaba en mi mente automático, se recitaba, hasta mi esposo se sabe el mantra. Y, y él eh, también lo que puedo ver ahorita y me encanta es el carácter que tengo ahorita. A mí la hoja gris me ayudó a salir del closet, porque no era como antes, que yo era comedora compulsiva para mí. Nadie tenía por qué saberlo que yo era comedora compulsiva, porque si yo tenía un evento social, yo me daba el permiso ese día de comer o de comer algo, de agarrar algo, ¿me entiendes? Para que nadie se diera cuenta que yo no estaba comiendo o que yo no podía comer azúcar. Yo este día me daba el día libre, pues. No, yo voy para un cumpleaños, yo voy a comer. Cuando llegó la hoja gris y me ponen a contar días, me dice, pero si yo hago eso, voy a volver al día uno. Y yo no quiero volver al día uno. Entonces me dicen, tengo que llevar mi topper. O comía antes del evento o me llevaba mi comida al evento, pero yo tenía que salir del closet. Yo no podía mantener esto más en secreto, porque no iba a comer y la gente, si se daban cuenta que no iba a comer, no iba a comer, no me iba a dar el permiso de que me voy a comer un poquito para que la gente crea. No, aquí no tenía esa oportunidad de hacer eso.
Y eso me ha gustado mucho porque primero me ayudó a aceptarme. Yo tenía que tener carácter para afrontar, aceptarme como yo soy. Yo tengo una condición, yo soy comedora compulsiva, y tenía que hacerme respetar este tema. Siento que me he vuelto una persona más compleja. El que está conmigo tiene que apoyarme en lo que yo estoy haciendo. No tiene que comprenderme, pero tiene que apoyarme. Por ejemplo, yo salgo con mi esposo a comer y yo no como. O me llevo mi comida, o como antes o como después. Y él tiene que apoyarme, no tiene que comprenderme. Por ejemplo, mi hermana me dice, ¿y no te vas a poder comer algo esto conmigo? No, no voy a poder. Yo me tomo un té, yo tomo otra cosa. Y eso no, ahorita no me duele. Antes sí me dolía. Antes me llegué a sentir avergonzada de lo que yo era. Recuerdo una vez estar en el cine, me llevé mi comida y fue muy vergonzoso porque me llega el gerente del cine y prácticamente me regañó delante de todo el mundo y yo me quedé paralizada y no sabía qué hacer. Y yo lo que hice fue en el mismo cine empezar a hablar con una compañera y le empezaba a escribir lo que me estaba pasando. Y ella me dice, cierra la comida y sigue viendo la película. ¿Me dice? Okay. Yo termino de ver la película, lo que medio vi, porque yo estaba en mi fuero interno, yo sí, mal, yo me sentía avergonzada, todo el mundo se dio cuenta, todo el mundo me vio, que no sé qué. Y cuando salgo del cine, me viene la rabia, me viene la ira. No, yo voy a ir y voy a formar un problema y le voy a decir a este tipo lo que se merece y lo que, pero no, porque eso también para mí es abstinencia porque suelo ser una persona muy violenta, muy iracunda. Entonces yo dije, no, porque eso es seguirle dando rienda a la enfermedad. Llamo a mi madrina, ¿qué hago? Termino de comer, no como, ¿qué hago? Mi madrina no me contestaba, llamo a otra compañera con más de 90 días, ¿qué hago? Me pasó esto y esto, termínate tu comida. Bueno, me terminé de comer mi comida y a los días una compañera le pasa algo muy similar y yo la llamo y yo le digo lo que yo sentí y yo le dije que yo me sentí como una cucaracha de verdad, me sentí muy mal. Y ella me dijo, nunca te sientas avergonzada, nunca, porque tú no estás haciendo nada malo. Las otras personas no comprenden lo que está pasando, pero no te sientas avergonzada. Y eso me encanta porque yo hoy día veo mi enfermedad como un superpoder, porque a mí ser comedora compulsiva y derrotarme y aceptar mi enfermedad me llevó a tener el carácter que nunca he tenido, me ha devuelto la dignidad y me ayuda a ser una persona creativa. Yo ahorita utilizo mi vida para reconstruirme, utilizo el programa para reconstruirme, para hacer lo que Dios siempre estuvo destinada a que yo fuera. Lo que pasa es que yo estaba tomando otro rumbo y con el azúcar y la harina y mi problema y mi fondo, que lo he trabajado muy bien, porque para mí el fondo, estar en el peso ideal, para mí no iba a ser suficiente para yo mantenerme abstinente, porque yo estoy a 2 kilos de mi peso ideal. Y si yo estuviera en mi peso ideal, pues fuera a comer, ya me voy a comer. Eso no es suficiente para mantener mi abstinencia. Yo mantengo mi abstinencia porque mi vida la pierdo completamente el control de mi vida, me pongo en un riesgo muy grande, no tengo fe, no creo en Dios, no tengo amigos, no tengo familia, me hago mucho daño a mí misma, el infierno emocional y mental que es del que sufro, no lo quiero volver a vivir y por eso es que yo mantengo mi abstinencia, por eso es que yo me aferro tanto a mi abstinencia, por eso es que yo peso mi comida con tanto cuidado, con tanto compromiso y con tanta devoción. Con eso comparto. Gracias.